Qué gusto estar contigo, qué gusto poder platicar un rato con un talento que llegó a esta entrevista, pues no por casualidad, sino por tus publicaciones, por los medios que nos han informado que tú también tienes esta parte artística, esa parte creativa. Entonces, pues quise hacerte esta entrevista precisamente porque te me hiciste una persona interesante y creo que este tipo de talentos debe darse a conocer y sobre todo que debes de contagiar esa energía que tú tienes. Hombre, pues muchas gracias, es un placer y un honor lo que Oye, que andamos. pues a ver, primeramente pues me di cuenta de que tú eras escritor cuando una vez en tu estado de WhatsApp estabas publicando o estabas informándonos que tenías presentación de 2 libros. Entonces, ya leyendo un poquito con lo que me acabas de mandar de la entrevista que te hicieron, me di cuenta que te gusta escribir historias. ¿Por qué te gusta escribir historias? Qué buena pregunta, porque yo mismo me la he formulado muchas veces. O sea, puedo decirte que me gusta muchísimo, pero nunca he como podido descubrir por qué. O sea, como el por qué, no sé. Supongo que el storytelling es parte del ser humano y que desde hace muchos años, antiquísimos siglos de historia, y mucho tiempo atrás, pues el ser humano ha contado historias y ha habido, bueno, yo creo que las historias a todos nos gusta disfrutarlas, pero no todo el mundo tiene como la intención de contarlas, y a mí me tocó ser uno de esos que sí. Yo creo que empezó con la lectura, aunque no necesariamente por leer tienes que volver escritor, pero en mi caso sí. O sea, un día empecé a leer libros cuando estaba muy chico. No sé, a lo mejor tenía 11, 12 años cuando empecé a leer como regularmente libros, y como que una cosa llevó a la otra. De repente me empezó a como interesar inventar mis propias historias. Luego vino evidentemente la televisión, particularmente un programa de comedia muy chistoso que, digo muy chistoso que lo comente porque la mayoría de los colegas tienen referentes muy cultos y yo no, o por lo menos no de lo que se considera la alta cultura. Yo veía mucho el programa de Anabel Ferreira cuando era niño, era un programa de sketches, pero me llamaba mucho la atención, no tanto los personajes, o sea, porque había personajes ya hechos como Coralia, la secretaria que hacía esta Anabel Ferreira, pero no eran tanto esos, eran como los sketches unitarios, no sé cómo decirlas, pero no sé, de repente planteaban el sketch, pero había mucho storytelling, no eran solamente chistes, ¿no? Había una historia, ¿no? De repente iban en un avión, el avión sufrió un accidente, aterrizaba en una isla y te contaban lo que pasaba en la isla y cómo salían de la isla. Entonces no era tanto el chiste, porque sí eran sketches de comedia, más bien me llamaba mucho la atención como el plan que se planteaban situaciones con conflictos y que ese conflicto se resolvía de alguna manera normalmente hilarante. Y como que eso me empezó a como a volar la cabeza. Yo muy chico, a mí la verdad nunca me gustó mucho jugar fútbol con mis amigos en la calle, porque como uso lentes, muchas veces se me rompieron jugando juegos bruscos, no sé, básquetbol, fútbol o la bici. Y entonces pues ya después de los 3 lentes rotos, mi papá como que me dijo, oye, pues ya no me alcanza para estar comprando lentes cada 15 días, ¿no? Y aparte era incómodo, porque si me los quitaba no veía, si me los ponía no podía jugar bien porque sentía que me los iban a romper. Entonces como que me acostumbré a que cuando se trataba de deportes, sobre todo deportes en conjunto, como que yo me apartaba y decía, no, mejor yo me meto en mi casa y cuando acabe la cascarita ya salgo otra vez y nos vemos y platicamos. Y entonces en ese tiempo había una máquina de escribir en mi casa y la agarré, como que empecé a escribir, según yo, guiones de televisión para un programa que no existía, ¿no? O sea, era como, no sé, nunca ni siquiera me propuse la idea de mandarlos a la tele, simplemente lo hacía porque lo quería hacer, me divertía, ¿no? Como, y no se los enseñaba tampoco a nadie, pero no era que los escondiera, simplemente nunca se me ocurrió enseñárselos a nadie, los iba juntando, y todavía los tengo por ahí. Debo tener por lo menos unos 20 o 25 guiones pues yo creo que serían como cortometrajes de 10, 15 minutos. Y así empezó todo. Después, cuando ya empecé como a leer con más regularidad, me hice más grande, cumplí 18, empecé a ver que había talleres literarios, que había talleres de escritura, y ya me empecé a meter, no con la idea de hacer sketches, sino primero relatos cortos y después ya más adelante novela. Oye, pero pues entonces todos esos sketches y principalmente, como me cuentas, el programa de Anabel,
pues eso como que también te influyó para el stand-up, ¿no? Sí, no, porque realmente yo no sabía en ese momento ni siquiera que existía el stand-up. Esa es otra, la mayoría de los stand-uperos siempre dicen que desde chicos conocieron la comedia estadounidense, que se influyeron por X o Y, dicen muchos nombres. Pues en mi caso no, o sea, sí me gustaba la comedia, pero en realidad tampoco tanto, ¿eh? Creo que lo primero que empecé a escribir y consumir mucho era ciencia ficción. Me gustaba muchísimo y terror, ¿no? Me encantaba, pues obviamente Poe, pero también Stephen King, ¿no? Philip K. Dick, me gustaba mucho Kurt Basinger, no sé, el de Cuerpo Divino, Theodore Sturgeon, o sea, todos esos autores me gustaban mucho. Los cómics por alguna razón no me clavé tanto, o sea, sí pasé por mi periodo del Hombre Araña y cosas así, pero no me clavé tanto en los cómics, me gustaban mucho los libros, sobre todo porque tenía un primo que leía mucho, entonces como que discutíamos, me pasaba libros y todo. Y pero realmente la comedia me gustaba y la disfrutaba, pues no sé si iba al cine, veía una película cómica, pero no era como que la consumiera. Y lo del stand-up fue muchos años después, de hecho el stand-up tiene como 5 años apenas que lo empecé a practicar, y no tenía que ver tanto con la cuestión cómica, sino con el rollo de que yo no sabía, bueno, sabía, pero no me imaginaba que había tanta técnica detrás de escribir comedia. Entonces cuando empecé a estudiarla, porque pasé por 3 talleres de gente muy reconocida, el Pelón Suárez Gómez, Gon Curiel y Jürgen Jacobo, cuando pasé por esos 3 talleres y empecé a entender cómo funciona y de qué manera se tiene que escribir, me apasionó muchísimo. Es una especie de matemática, o sea, no se trata de escribir nada más, sino hay toda una ciencia detrás de escribir un chiste de 1 minuto. Entonces eso fue lo que me clavó, y obviamente pues sí disfruté el escenario porque siempre me gustó. También desde niño tomaba talleres de teatro y cosas así, sí me gustaba como subirme al escenario. No era como mi principal motivación, o sea, no era como que yo quisiera ser actor, pero en el stand-up lo fascinante es que realmente no estás actuando, estás siendo tú mismo, de una manera que tiene por objetivo enganchar a una audiencia, pero además diciendo cosas que tú escribes, que finalmente esa es la cosa. En el stand-up todo el mundo se fija en el escenario, ¿no? Y siempre te dicen, ay, es que subirte al escenario, ay, es que hacer reír a una audiencia. En realidad eso solamente es el 10%, o sea, el otro 90% son horas y horas de escritura, y eso es a mí lo que más me gusta. Ya cuando te subes al escenario a probarlo es como la cereza en el pastel, pero realmente fascinante es tratar de resolver la ecuación en el papel, o en la pantalla, mejor dicho. No, y saber contar ese sketch, ¿no? Meterte del personaje para atraer al público, porque puede contarte un chiste una persona que es muy, muy seria, muy que no tiene tanta gracia o que no te motiva a atenderte, como alguien que de repente con una simple palabra te empieza a atrapar, ¿no? Sí, pero es lo mismo, volvemos a lo mismo. Es que realmente, como dice el Pelón Gómez, es que no tienes que ser chistoso, tienes que ser sincero. Los mejores comediantes no son gente chistosa, o sea, si tú ves, por ejemplo, a Woody Allen platicando en una entrevista con alguien, Woody Allen no es un tipo chistoso, pero para nada, ¿eh? No, o sea, no sé, Ellen DeGeneres no es una mujer chistosa. Es una persona muy inteligente que cuando dice lo que ve y cuando dice lo que piensa te da risa. ¿Por qué? Porque te reflejas, porque te identificas, porque te muestra aquello que no estabas viendo antes de que te lo dijera. Tienes mucha razón, ¿eh? O sea, no hay que ser gracioso, hay que ser sincero. Esa es la clave, tienes mucha razón. Oye, te definen como storyteller, pero a ti te gusta contador de historias. Defiendes el idioma español y eso creo que es muy bueno. Sí, aunque debo confesar que ya cada vez uso más el término storyteller, pero también tiene que ver con la mercadotecnia, ¿no? O sea, finalmente la mercadotecnia pues es una disciplina que se inventó en inglés y que pues para bien o para mal se aplica y se comenta y se dice. Es como el lenguaje médico, ¿no? Yo no soy médico, pero sé que muchos de los textos clásicos de la medicina están en francés y muchos de los médicos aprenden, si no a hablar, por lo menos palabras en francés, pues porque está en francés, ¿no? Entonces, pues hablando de la mercadotecnia pues está, la mayoría de sus términos están en inglés. Todos hablamos de awareness, ¿no? Y no de conciencia de marca, y hablamos de product placement, ¿no? Y hablamos de un montón de términos en anglo, que pues bueno, pues así es y ni modo. Y también tiene su encanto decir storyteller, pero sí, la verdad prefiero decir contador de historias, me hace más romántico.
Y aparte, pues defender el idioma, ¿no? A través de los libros, yo creo que es muy importante tratar de que la gente lea un poco más, porque sí te cultiva, sí te llena más el cerebro y creo que puedes hacer más cosas leyendo que viendo televisión. Pienso yo. Sí, sí, o sea, sí estoy de acuerdo contigo. La verdad nunca he querido engancharme con el sentimentalismo de algunas campañas de promoción a la lectura que creo que consiguen exactamente lo opuesto a lo que están buscando. O sea, yo veo los anuncios del Consejo de la Comunicación diciéndote que leas 20 minutos al día y me dan ganas de dejar de leer todo el resto de mi vida. O sea, esas campañas se me hacen vomitivas, se me hacen absurdas. Malísimas. Son insultantes a la inteligencia del ser humano y además, o sea, peor aún las frases hechas de es que leer te hace una mejor persona, es que leer nos hace libres, eso no es cierto. O sea, leer lo único que hace es que te diviertes muchísimo, porque si te diviertes, aprendes muchísimo, tienes más elementos para cuestionar tu realidad, pero no necesariamente te vuelve una mejor persona. O sea, ha habido grandes dictadores y personas nefastas en la historia de la humanidad que eran auténticos devoradores de libros, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Es como, no sé, o sea, Hitler, ¿no? Hitler era un tipo que leía mucho. Lo pensé. Entonces no tiene nada que ver, ¿no? O sea, y además a Hitler la lectura lo que le hizo fue entender cómo poder enganchar a más gente con su ideología, ¿no? O sea, manipularla, ¿no? Una mejor persona ni te hace más libre ni nada, o sea, pero lo cierto es que la lectura es muy disfrutable y lo cierto es que si además de la lectura tienes un poco de sentido común, puedes utilizar todo lo que aprendes para hacer el bien, ¿no? O sea, puedes volverte alguien mejor, pero no depende de que leas o no, más bien depende del uso que le quieras dar a lo que obtienes a través de la lectura. Digo, eso es lo que yo creo, porque sí, a veces pienso, bueno, es que no necesariamente. Yo conozco a mucha gente que lee mucho y eso no... Digo, está de moda a partir de Peña Nieto asumir que los políticos... Exacto, por esa pifia, está de moda pensar que los políticos no leen, que son personas que no son cultas. Puta, no manches, o sea... Hay políticos, no quiero decir nombres para que no parezca que estoy enganchado con un partido u otro, pero sí conozco a 2 o 3 políticos que como políticos son nefastos o por lo menos tienen una fama nefasta y son personas que han leído cientos de libros y no solo en español, en varios idiomas. Gente súper instruida, súper culta. Lo que hagan con eso, híjole, ya es independiente. Sí, ¿verdad? El conocimiento te da poder, pero ya tú lo sabes cómo usar. ¿Cuál ha sido tu mejor publicación, la que más te ha gustado? Me lo preguntan mucho, aunque de otra manera, y la respuesta pues será la misma. La verdad es que no la tengo. Creo que el día que la tenga, pues entonces ya no voy a querer seguir publicando, porque pues ya llegué como a... Ya hice lo que quería y no. O sea, más bien... Es que, ¿cómo te diré? No quiero sonar tampoco así como tan cursi, ni tan zen, pero creo que no disfruto tanto la publicación como la búsqueda, como el camino. O sea, no sé, hace un mes, por ejemplo, por azares del destino, descubrí que existía un grupo en Facebook que se llama Templo de Satán, y es una comunidad de satanistas lavellanos, gente que sigue a Antón Sandor Lavey, que es el fundador de la iglesia de Satán, ¿no? Y a mí siempre me ha sido un tema que me apasiona mucho, ¿no? Leer sobre el satanismo humanista, ¿no? Hay muchísimas ideas erróneas acerca del satanismo, como que sacrifican cabras y todo eso. Eso es Hollywood, ¿no? El verdadero satanismo en realidad es humanista, ¿no? Y lo que plantea, pues, es que el diablo no es otra cosa más que el malo de la misma película que le ha hecho ganar millones de dólares a la iglesia. Son críticos de la iglesia, críticos del pensamiento mágico espiritual, y portadores del conocimiento, ¿no? Y de la luz, en el sentido de cuestionarte a ti, al poder y a todos los demás, etcétera. Cuando vi que existía ese grupo en México y que iban a hacer una apostasía colectiva, es decir, que se iban a reunir para ir a la arquidiócesis de México a meter una carta que los reconociera oficialmente como apóstatas, es decir, como gente que renuncia a... Porque tú cuando naces te bautizan, pues nadie te pide permiso, nadie te pregunta si quieres bautizarte, porque eres un bebé, eres un recién nacido. Entonces, de alguna u otra manera es como si te afiliaran
a algo sin preguntarte. Entonces me parece muy genuino que haya gente pidiendo que haya gente pidiendo que lo saquen de ahí, o sea, que no engrose las cifras, porque es muy fácil que la Iglesia Católica, la que sea, llegue y diga que tiene, no sé, voy a inventar una cifra, 10,000 millones de fieles alrededor del mundo. Pues sí, pero son 10,000 millones de fieles que están afiliados, pero que nadie les preguntó si querían estar, ¿no? Es como si tú al nacer te afiliaran a un partido político, ¿no? Y pues tú nunca te sales, ¿no? Pues obviamente tú eres parte de la cifra. Entonces estás ahí legitimando una idea, un poder, etcétera. Bueno, van a hacerte todo el cuento largo, me entero que existo, que van a hacer la apostasía colectiva. Y entonces dije, wow, es que eso es, me encanta la idea de cubrirlo, hacer una crónica, ir con un fotógrafo y hacer un reportaje. Y fue muy disfrutable porque eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Contar historias, buscarlos, reunirnos, llegar, hacer entrevistas, observarlo todo. Y después llevarme toda esa información, sentarme en el papel, escribirla, bueno, en la pantalla, escribirla, y ya finalmente se publica. Se siente muy bonito publicar, pero realmente lo que yo disfruté fue el llegar a la publicación, o sea, fue el camino. Es como una entrevista. Yo no disfruto tanto el verla publicada como el hacerla. Entonces, ahí es donde creo que es muy complicado poderte decir cuál ha sido la mejor publicación. Pues, te puedo hablar de muchas en la que me he divertido o he aprendido mucho en el camino. No sé, hace muchos años cuando era reportero del Esto, antes de Big Brother, hubo un intento de reality show que se llamaba, ay, no se me acabo de olvidar, no me acuerdo si se llamaba El Departamento, algo así. Y era el primer reality show que yo recuerdo que habrán hecho en México, que era, metieron a 4 desconocidos a vivir como roomies en un departamento lleno de cámaras. Sí podían salir, iban a trabajar o a estudiar y todo, pero el experimento radicaba en que si tú te metías a internet, que eran los principios de internet, podías estar viendo las cámaras del departamento. Y ellos convivían con eso. Entonces yo me fui a vivir 3 días con ellos para poder hacer una crónica, pero desde adentro, ¿no? Y ahí la tengo guardada, ¿no? Cuando salió en el periódico y todo, pero realmente lo divertido o lo interesante o lo emocionante pues fue haber vivido ahí los 3 días tratando de descubrir qué es lo que iba a contar y cómo lo iba a contar. Eso es lo que a mí realmente me apasiona. Disfrutas el camino. Uh-huh. Sí, por eso te decía que no quería sonar tan cursi ni tan zen, porque todo el mundo te dice, oh sí, te envidian el resultado, pero no te envidian el camino. O realmente, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Si tuvieras que recomendar algún libro a alguna persona que recién conocieras, ¿qué libro le recomendarías para leer? Pues depende, o sea, lo primero que le preguntaría es qué te gusta, qué te interesa, porque no hay un solo libro que yo creo que nos pueda gustar a todos, ¿no? O sea, yo recuerdo que alguna vez, no, para decir nombres no quemar a nadie, pero alguna vez una persona quería, según ellos, según esa persona, como introducir a un niño en el mundo de la lectura. Y entonces me dijo, yo creo que le voy a recomendar Corazón Diario de un Niño. Y yo así dije, puta, qué hueva, no me ese libro. Pero bueno, habrá quien lo habrá disfrutado, pero a mí me da una hueva inmensa. Digo. Si a mí me hubieran recomendado ese libro cuando era niño, nunca en mi vida hubiera vuelto a agarrar un libro, ¿no? Pero yo, o sea, a lo mejor habrá quien sí, ¿no? A mí como niño, el que me encantó y me fascinó fue La Vuelta al Mundo en 80 días primero y luego Sinbad el Marino de Emilio Salgari. Pero pues a alguien que no le gusta como la novela de piratas, pues bueno, qué hueva, ¿no? Yo no quiero leer eso. Pero mira, si tú eres un niño que, por ejemplo, bueno, no ni una persona, ¿no? Es una persona de X edad que está apasionada con el espacio, pues a lo mejor disfrutas leer un libro de Stephen Hawking, ¿no? O Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Pero si te encanta, no sé, el automovilismo, a lo mejor te recomendaría la biografía de un piloto, ¿no? Como Nicky Lauren, alguien muy famoso, Hamilton, etcétera. Entonces yo creo que depende. O sea, yo creo que más bien lo primero que haría sería preguntarles a ti qué te gusta, ¿no? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te interesa? Porque eso sí, para cualquier interés, para cualquier tema y para cualquier afinidad hay libros. Claro. Oye, ¿cuál ha sido el mejor momento en un escenario? Cuando tú estás como estandopero, ¿cuál ha sido el mejor momento que tú recuerdas? Yo creo que uno que no es el mejor, pero sí definitivamente está en mi top 10, es cuando
estuve en Comedy Central. Bueno, se estrenó en 2017, pero ya no me acuerdo si fue ese mismo año cuando se grabó o se grabó el año anterior. Soy muy malo, hay gente que se acuerda hasta del día, la hora y todo. Yo la verdad no. Sé que fue en 2017, pero no recuerdo así como exactamente el día que se grabó y todo. Pero sí me acuerdo que fue maravilloso. O sea, fue muy divertido y fue muy impresionante. Nunca he perdido la capacidad de asombro y creo que eso es lo que me mantiene tan lleno de vida. Porque para mí era como, no mames, o sea, yo llegué a esto, me tomé un taller, luego otro, y de repente ya me estaba subiendo a bares, y de repente me iba del carajo y me deprimía, ya no quería volver a saber nada de la comedia, pero lo volví a intentar y un día me iba increíble y me sentí el rey del mundo. Y en ese inter, de repente un día se abrieron las convocatorias para esa temporada de comedy, mando video, e increíblemente me hacen el callback, voy al callback, increíblemente me va bien, me aplauden y todo. Y de repente me llega el correo de estás aceptado, te presentas tal día a grabar. Fueron 6 minutos. Y fue, o sea, wow, o sea, fue como, yo había cubierto muchas cosas como reportero en la televisión, pero nunca había vivido del otro lado, o sea, nunca había tenido un llamado a maquillaje, prueba de vestuario, ensayo, ¿no? Que más fue terrible ensayar con auditorio vacío, o sea, era un auditorio muy grande, estaba ahí por Plaza Inn, pero no me acuerdo, creo que es un antro que ya no existe, ahí grabamos. Fue un antro a lo mejor para unas 1000 personas. Entonces, no sé qué fue peor, si de repente salí y verlo vacío porque era el ensayo, o de repente salí y verlo lleno el día de la grabación. No sé qué me dio más miedo, pero lo que es cierto es que el ensayo lo padecimos todos, o la mayoría, porque es muy difícil hacer stand-up sin público. O sea, tú te mides de acuerdo con las reacciones de la gente. La risa te va a una pausa, el que hagan o el que de repente digan o sea, todas las reacciones que pueda hacer un público son las que a ti te dan tu ritmo para ver si vas rápido, lento, si tienes que subir la voz, bajar, si tienes que entonar de una manera, si tienes que hacer un énfasis en cierta palabra, no sé, o sea, todo depende, es como un diálogo, ¿no? Y si de repente lo tienes que hacer sin público es muy difícil. Es que en eso se diferencia el teatro. En el teatro, pues tú puedes decir un parlamento aunque no haya nadie y de todos modos no se altera porque el teatro per se no exige una reacción. Es más, o sea, a menos que una comedia, porque en una comedia sí esperas que la gente se ría, pero si es una obra, digamos, hasta cierto punto seria, lo que se espera del público es que estés en silencio, ¿no? Puede ser que veas reacciones de la cara de la gente, pero hay veces que ni siquiera los ves por los reflectores. Y en cambio en el stand-up sí llegas a ver a la gente, interactúas con ella, pero sobre todo te vas midiendo con eso. Entonces salir de repente a hacer el ensayo sin gente fue horrible, o sea, no solo para mí, para muchos colegas. Porque no te ibas midiendo, no sabías si ibas bien, si ibas mal y todo. De repente se reía un técnico por ahí atrás y decías, bueno, ya con eso ya me voy midiendo, ¿no? Pero era como, no sé, supongo que como un músico que no tiene, ay, se me acaba de olvidar cómo se llama el que les va midiendo el tiempo. Sí, es pues es un medidor. Sí, pero tiene un nombre, ahorita se me acaba de, se me acaba de olvidar cómo se llama, pero bueno, digamos que el público es nuestro, eso, para los que nos fuimos a hacer comedia de autor. Pero ya el show, sí, los nervios antes, nunca había sentido tantos nervios en mi vida, pues porque es tele, porque se va a grabar, ¿no? Porque si te va mal un día en un show, en un bar, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada más allá de que los que están ahí te hagan carrilla a tus compañeros y ya a lo mejor alguien te graba, lo sube a redes y dice, este güey es malísimo y ya, no pasa mayores, pero ese día era una grabación, nomás te pagan, o sea, era como, ya sientes como mucha responsabilidad, ¿no? Y yo me seguía sintiendo externo, no sé si me explico, o sea, sí, claro. Era parte, yo seguía sintiendo que llegué ahí por una casualidad, después entendí que mucha gente llega por una casualidad a la comedia y se queda. Pero sí, yo ya que me fue bien, porque la verdad es que me fue bien, muy bien, ya, o sea, ya puedo disfrutarlo, es de los momentos que más disfruto, que agradezco que se haya quedado grabado en video. Oye, y hablando de instrumentos musicales, ¿qué te gusta tocar? Pues no toco nada, en realidad, o sea, sé 3 pisadas de guitarra, pero no sé qué estoy haciendo. Lo que pasa es que tengo un primo que toca la guitarra y toca muy bien. Y cuando éramos muy jóvenes, adolescentes, él me enseñó como 2 o 3 pisadas.
¿no? Pero no sé tocar nada, en realidad no, a mí la música me gusta mucho, o sea, y mucho tiempo de mi vida solo escribí de música. Después ya me aburrí de escribir solo de música y expandí mis horizontes porque a mí lo que me gusta es escribir. O sea, yo por eso digo, a mí muchos periodistas musicales dicen que son músicos frustrados, yo no. Yo me identifiqué muchísimo con Javier Velasco cuando leí La Edad de la Punzada, porque hay una parte, la novela es una autobiografía, y hay una parte donde él le habla que se enamoró de David Bowie y de Alice Cooper, y él quería hacer eso, entonces de repente le regalaron una guitarra, y cuando se dio cuenta que la guitarra había que conectarla a un amplificador, que tenía que aprender a tocar, que tenía que ensayar, que tenía que dedicarle tiempo, dijo, esto no es lo mío. Yo no quería ser músico, yo quería ser rockstar, ¿no? Y un poquito es lo que me pasó a mí, o sea, yo de muy joven, de adolescente, a lo mejor en algún momento sí soñé con la música, pero cuando me di cuenta que le tenía que dedicar tiempo, que tenía que ensayar, dije, no, a mí no, yo lo que quiero es subirme al escenario y pegar de gritos. Pero cuando descubrí que la escritura era lo mismo, que la escritura era dedicarle horas y horas y ensayar y aprender a escribir y leer mucho, pero eso sí lo disfrutaba. Esa es la diferencia, o sea, un músico no está esperando por subirse al escenario. El músico quiere hacer música y disfruta estar 2 horas en su cuarto tocando, ensayando, digitando, aprendiendo escalas, componiendo, grabando. O sea, yo si hubiera sido músico hubiera padecido el estudio, o sea, me hubiera hecho la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Y los verdaderos músicos, más hay músicos a los que ni siquiera les gusta tocar en vivo. Hay músicos que podrían vivir encerrados en un estudio jugando con todo lo que hay adentro. Es más, es su cuarto de juegos, ¿no? Y para mí no. Yo al contrario, yo puedo pasar horas en un aeropuerto sin aburrirme, esperando que salga mi vuelo, y de repente me dicen, se atrasó 4 horas. ¡Ay, qué buena onda! O sea, voy a escribir, saco mi compu, me pongo a escribir, voy a leer, y esa es mi diversión. Oye, pues eres conferencista, eres escritor, eres estandopero. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué te falta? ¿Qué no has logrado? También está muy difícil contestarte eso, que también me lo preguntan mucho porque nunca me lo he planteado. O sea, yo jamás no te podría decir así. Cuando yo salí de la universidad dije, pues yo quiero ser de esto y aquello y quiero hacer esta otra. No, todo ha salido de una manera muy fortuita. Yo jamás en la vida había dado una conferencia, y un día por azares del destino terminé dando una porque habían invitado a una persona de comercial de Playboy a dar una conferencia en un encuentro de marketing, y él renunció, entonces ya no iba a llegar a la conferencia trabajando ahí. Entonces, no sé, por alguna razón dijo, pues tú eres el editor, tú dala. Y yo, bueno, pero ¿de qué va? ¿O de qué se trata? ¿O qué? Pues es un encuentro de marketing. Y dice, pues quieren que alguien vaya a hablar como de la historia de Playboy, seguro tú te la sabes. Pues me la sé, ¿no? Claro, de eso sí, o sea, de eso puedo ir a hablar sin problema. Pues fui, terminé dando lo que yo entendí como una conferencia, y resulta que me fue muy bien y que les gustó mucho, y pues a mí me gustó mucho, pero yo no sabía, o sea, yo no era algo que yo hubiera planteado hacer. Pasó, exacto, sucedió, me encantó y lo seguí haciendo, y el stand-up igual. O sea, yo nunca pensé en subirme a hacer stand-up, simplemente un día me dijeron, oye, ¿no te gustaría tomar un taller y hacer un reportaje sobre stand-up en primera persona? O sea, contando todo lo que es el taller y terminando en un show. Dije, claro, es una gran historia para escribir, pero resulta que en el camino no nada más la historia, sino el stand-up per se me gustó, pero era algo que nunca había pensado, entonces no sé. O sea, a lo mejor te puedes decir, ay, sí, me falta o no me falta, no quiero nunca escalar una montaña, y resulta que el día de mañana me toca hacer un artículo sobre eso y tengo que aprender a mí mismo, y resulta que me encanta y me dedico a escalar montañas. Entonces no sé, la verdad no sé qué siga, porque nunca me lo he planteado así. Yo quiero seguir escribiendo, eso es lo único que tengo claro, porque esa es otra. Me dicen, es que haces muchas cosas. Digo, no, yo solo sé hacer una, que es escribir. Lo que pasa es que la escritura es lo mismo el stand-up que la literatura, que el periodismo, o sea, es escribir, nada más es diferente. Lo haces en revistas, lo haces en un escenario o lo haces en un libro, pero es lo mismo, es contar historias. Y gracias a eso llegas a Playboy. Sí, porque pues por estudiar periodismo, ¿no? Y porque en algún momento yo fui coeditor de un periódico de Record,
coeditor de espectáculos, pero yo venía a ser reportero y me costó mucho trabajo, la verdad, aprender a ser editor, porque yo estaba muy acostumbrado a ser reportero. Entonces yo quería andar en la calle todo el día. O sea, yo no podía estar sentado en un escritorio dirigiendo un equipo. No estaba preparado, me faltaba mucha madurez. Yo quería andar afuera con ellos, ¿no? Y varias veces hablaron conmigo y me dijeron, es que tú ya no puedes estar en la calle, tú ya no puedes estar haciendo entrevistas, tú ya no puedes estar... O sea, sí puedes, pues, pero de vez en cuando. O sea, ya tu trabajo es otro. Tienes que dirigir, tienes que coordinar, tienes que editar. Y me costó mucho. O sea, yo fue un año muy feo en el que no podía desprenderme de lo que era para empezar a hacer lo que iba a hacer, ¿no? Que era editor. Y pues finalmente lo hice. Y cuando ya lo empecé a disfrutar, pues de repente me enteré por ahí por un amigo en común que estaban buscando un jefe de redacción en Playboy. Y dije, pues sí, porque ya la vida de periódico es muy... Digo, ahorita comparada con internet no es nada, pero en su momento la vida de periódico era muy, muy, muy asfixiante. Bueno, yo descansaba los martes y miércoles, mi vida personal pues prácticamente no existía. Tampoco me importaba mucho porque yo vivía para mi trabajo. Pero sí llegó un momento en el que dije, bueno, quizás trabajar en una revista, que en ese momento era una revista mensual, dije, pues me va a dar otra perspectiva de las cosas. Ya son artículos de largo aliento, ya no son notitas de 1000 caracteres, ya no es estar cerrando diarios, sino una vez al mes, ya no es una revista de mucho renombre. Pues voy a ¿cómo se llama esto? A postular a ver qué onda. Y ya pues hablé con el que era editor en ese momento, que era Gabriel Bauduco, le pedí una oportunidad. Eran tiempos gloriosos en los que todavía los departamentos de recursos humanos no metían la mano en quién contrataban en una redacción. Entonces, pues no tuve que pasar por ningún tipo de entrevista, ni examen psicométrico, ni nada, porque estoy seguro que no me hubieran contratado. Y ya, pues empecé a trabajar ahí. Así Oye, fue. ¿y sobre qué te gusta escribir? ¿A ti sobre qué te gusta escribir? Yo creo que me gusta contar historias de personajes, de sucesos que suelen ser como el lado B de algo. O sea, no sé, porque lo mismo he hecho cosas. Alguna vez escribí una crónica sobre los niños toreros, pero también fui ahí con ¿cómo se llama? Con el templo de Satán. Pero también hice una crónica sobre volar en un avión ultraligero. No sé, o sea, o nadar con tiburones ballena. Pero Iggy Pop, o sea, no sé, no hay un tema. Lo que disfruto es escribir, o sea, es simple y sencillamente como encontrar la historia o el personaje y cómo contarlo. Eso es lo que... Pues qué padre, qué bueno que sigues haciendo eso y que sobre todo sea lo que te gusta, porque como dices, cuando encuentras el trabajo perfecto es cuando haces lo que te gusta y lo dejas como un hobby y no como un trabajo. Pues decía Confucio, ¿no? Que claro. Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Yo solamente he trabajado 3 semanas en mi vida y la verdad fueron horribles esas 3 semanas. No quiero, ojalá nunca tenga que volver a trabajar. Lo leí, por eso pensé que tocabas algún instrumento, porque querías comprarte un amplificador, ¿no? Sí, y nunca me lo compré, ¿eh? O sea, al final lo que me pagaron esas 3 semanas trabajando de empleado demostrador en una tienda de conveniencia, que además las tiendas de conveniencia son las menos convenientes para comprar. Pero no, ya ni me acuerdo que me lo gasté, pues seguramente en la fiesta, o sea, ya ni me compré el amplificador ni nada. Por lo mismo, porque dije, ay, ¿para qué lo quiero? No, o sea, además yo me iba a comprar un amplificador por presión de los del grupo. Yo tenía una banda, nunca iba a los ensayos, cuando iba llegaba tarde, me aburría mucho, o sea, era como, decía, bueno, pues ustedes sí son músicos, ustedes ensayan, yo no me voy a pegar de gritos y a brincar, y aunque cante feo, de todas maneras la gente se prende porque me ven brincando. Así pensaba, pero ellos eran como de, no, ya nos cansamos, porque yo siempre me conectaba al del guitarrista, y como que él decía, güey, o sea, ni equipo tienes, o sea, por lo menos cómprate tu amplificador. Y por eso fue que me metí a trabajar y todo, pero ya que trabajé y que fue horrible y que renuncié, dije, ay, aparte de la friega que me puse estas 3 semanas, me voy a comprar algo que no quiero. Y ya, mejor no me compré nada y me sacaron del grupo y estuvo bien, la verdad. Sí, porque lo tuyo era la pluma, el lápiz, arrastrar la hoja, ¿no?
Sí, lo mío en ese momento era el desmadre. Pero ese desmadre me dio para escribir muchas historias después. Ah, pues qué bueno. Oye, pues algo más que me quieras platicar, que no te hayan preguntado nunca. Híjole, no sé. A lo mejor ni yo mismo. Sabes que muchas de las cosas que me preguntaste no me las habían preguntado, pero caí en cuenta que me las había preguntado yo en momentos, no sé, en los que de repente estás sentado. Dice Juan Villo, dice, no he podido volver a localizar la cita, pero según yo es en un libro que se llama... Ay, Dios, no, te voy a quedar mal con el título, pero Espejo Retrovisor. Creo que es en ese libro, pero en algún lado, en una crónica, en un cuento, Juan Villoro dice una frase que es palabras más, palabras menos, que el mar es un gran espectáculo para pensar. Te sientas delante del mar a ver las olas, te puedes quedar horas pensando, ¿no? Aunque luego no te acuerdas qué pensaste. Yo le añadiría que también el fuego. O sea, si alguna vez te sientas delante de una fogata, uff. O sea, lo mismo puedes estar platicando con todos, pero si tú solo te sientas delante de una fogata, te puedes quedar horas viendo el fuego pensando. Entonces me he descubierto muchas veces pensando cosas que me preguntaste hoy, pero ahorita si me dijeras cuál no recuerdo. Creo que si me hicieras una pregunta más volvería a suceder. Te diga, sí me lo he preguntado. No sé. Muy bien, qué padre. Pues Arturo, pues te dejo, ya no te quito más el tiempo porque también eso, acuérdate que nos deja nada más 45 minutos y ya vamos para los 40. Y qué rápido, yo pensé que llevábamos poquito tiempo, pero qué rápido se va. Ahora entiendo por qué puedes estar enfrente de un escenario y tener a la gente clavada contigo, porque tu plática es amena, ¿no? Es rápida, es comestible y entiendes y te entretiene. Entonces tienes la capacidad de atraer a la gente y de tenerla contigo a tu presencia. Alguna vez también leí que Carlos Fuentes decía que era una maquinita de hablar y me identifiqué mucho. Yo también soy una maquinita de hablar. Sí. Pues muchas felicidades. Qué bueno que sigas haciendo eso porque pues, es bueno para que la gente se distraiga y se salga de la rutina, ¿no? Que eso también hay que romperla. Eso es malo. Gracias y de verdad, muchas gracias por tus preguntas. La pasé muy bien yo también.